Buenos días, maestro y compañeros. Mi nombre es Martínez Santiago Luz Carmen y curso la carrera de Ingeniería Ambiental. El tema que les voy a explicar es el 1.4, que habla sobre bioindicadores y biomarcadores. Para empezar, ¿qué son biomarcadores? Los biomarcadores son respuestas biológicas de un producto químico o de varios productos que permiten medir el nivel de exposición y el efecto del tóxico. Los biomarcadores también son conocidos como marcadores biológicos. Son los cambios medibles que sean de tipo bioquímicos, fisiológicos o morfológicos, que se asocian a la exposición de un tóxico. Un ejemplo de biomarcadores es la colinesterasa en sangre, que cambia por la exposición a un plaguicida. Se dice que un nivel anormalmente bajo de colinesterasa es un biomarcador de tipo de exposición a un plaguicida, o sea, órgano fosforado. ¿Qué es una colinesterasa? Es una enzima que se encarga de regular el sistema nervioso. En imagen podemos observar que se está llevando a cabo o se está implementando un biomarcador interno de datos. ¿Por qué? Porque una de las características de este tipo de biomarcador es que nos permite cuantificar la información de la exposición y saber si todavía hay presencia del tóxico en dicha muestra, ya sea puedan ser muestras de sangre o de orina. Los biomarcadores se utilizan para detectar la presencia de una exposición, determinar las consecuencias biológicas de una exposición y detectar los estados iniciales e intermedios de un proceso patológico. Identificar a los individuos débiles o sensibles de una población. Fundamentar la distinción a intervenir tanto a nivel individual como ambiental. Los biomarcadores más útiles son los que se suelen obtener menos invasivamente. Por eso se dice que es preferible los que se encuentran en sangre. Continuando con el tema, debemos saber que para poder llevar a cabo un biomarcador adecuadamente y saber cuál es el que se debe utilizar en cada situación, debemos tener ciertas consideraciones, como son especificidad y sensibilidad del biomarcador, dificultad del muestreo, simétrica de la formación del biomarcador y estabilidad del biomarcador. Los biomarcadores tienen ventajas muy caracterizadas diferentes de los bioindicadores o biosensores. ¿Por qué? Porque permiten relacionarse los cambios con las causas y dan información a distintos niveles como bioquímicos, fisiológicos, genéticos y celulares. Y a niveles inferiores dan información directa del cambio fiable, sensible y pionero. Así como tienen sus ventajas, también tienen desventajas, ya que la salud y los cambios estacionales pueden provocar errores de interpretación. Distintos tipos de biomarcadores, o también, como ya lo había mencionado, se les conoce como marcadores. Entonces, existen marcadores internos de datos, marcadores de dosis biológicamente efectivos, marcadores de respuesta biológica, marcadores de enfermedad y marcadores de susceptibilidad. Cada uno tiene características que lo diferencian uno de otro. Por ejemplo, marcadores internos de datos. Este tipo de marcadores indican que el tóxico ha entrado al organismo. También nos proporcionan información cuantitativa sobre la exposición y corroboran el ingreso del tóxico al organismo. Son los resultados de la dosimetría interna, o sea, los cambios de xenobióticos, o mejor dicho, la concentración de xenobióticos y sus metabolitos de los medios biológicos. Un ejemplo de este tipo de marcadores es el nivel de plomo en la sangre. Este ejemplo lo relacioné con la imagen que se logra observar. ¿Por qué? Se está tomando una muestra de sangre en la cual nos pueden proporcionar información cuantitativa sobre la exposición y saber con certeza si ha ingresado el tóxico al organismo. Otro ejemplo también podría ser étanos en el aire exhalado.
Marcadores de dosis biológicamente efectiva. Indican que el tóxico que ha producido daños en el organismo son los compuestos de adición estable que forman el tóxico o sus productos de bioactivación con los ácidos y proteínas. Cuando se encuentran compuestos de adición de ADN, se puede concluir que el tóxico ha llegado a su blanco y que ha reaccionado con él y probablemente haya producido lesiones que se pueden reparar o pueden conducir a un daño permanente. Los compuestos de adición de hemoglobina y albumina son marcadores de dosis biológicamente efectivas muy convenientes. Se dice que son convenientes porque se pueden obtener fácilmente en la sangre. Marcadores de respuesta biológica. Representan estados avanzados del proceso de daño, son más persistentes y a menudo representan alteraciones genéticas. Un ejemplo de este tipo de marcadores. En la imagen podemos observar las mutaciones de ciertos oncógenos. Los oncógenos son genes que participan en el crecimiento de células normales, pero que su forma ha tenido una mutación. También se representan los intercambios entre cromatinas hermanas. Las cromatinas hermanas son copias idénticas formadas por la réplica de ADN de un cromosoma. Marcadores de enfermedad. Son manifestaciones bioclínicas o tempranas de enfermedad. Representan el último paso antes de establecer la enfermedad producida por la exposición. Los pólipos en el colon son un marcador de enfermedad, ya que la continuación de exposición puede conducir a la generación de cáncer. Los pólipos son tumores benignos que pueden involucrar el revestimiento de los intestinos. Marcadores de susceptibilidad. Este tipo de marcadores se utiliza para identificar a los individuos más susceptibles a daños en una población, o algunos individuos tienen probabilidades más altas que otros de recorrer completo el camino de exposición a la enfermedad. Esto se debe a que tienen más activos los procesos de bioactivación o que tienen una disminución en sus capacidades de destoxificar, de excretar o de reparar. Un ejemplo de marcador de susceptibilidad es la actividad de N-acetiltransferasa, NAD. Se dice que los individuos que tienen un nivel alto de activación de NAD tienen más riesgo si son expuestos a los compuestos que son bioactivados por NAD. Un ejemplo de ello sería 2-aminofluorenos. En las imágenes que podemos observar se relacionan con este tipo de marcador, ya que en la primera nos habla sobre el polimorfismo. Nos dice que las personitas con el dibujito que está marcado de azul son susceptibles a las enfermedades, mientras que los rosados, los que están de color rosa, son persistentes a fármacos, los verdes, protección a una enfermedad, y los rojos, metabolismo lento. En la segunda imagen nos representa que se está llevando a cabo la exposición de un tóxico a personas que no tienen un nivel capacitado. Nos están representando cómo se está haciendo un vertimiento de un tóxico que no se están tomando las medidas adecuadas. Por ejemplo, las 3 personas a la larga van a sufrir algún daño o desarrollar una enfermedad a raíz de la exposición que tuvieron con ese tóxico. El más afectado sería el niño, ya que él no tiene las defensas necesarias para poder combatir ciertas enfermedades, al igual que el joven que está de rojo, que también se ve que tiene dificultades para respirar.
Ahora hablaremos sobre los bioindicadores. Los bioindicadores son aquellos organismos o comunidades en los que su existencia, sus características estructurales, su funcionamiento y sus relaciones dependen del medio en que se desarrollaron y cambian al modificarse las condiciones ambientales. Es decir, son organismos que indican ciertas condiciones medioambientales, ya que poseen un rango de tolerancia suficiente estrecho para las distintas variables que se encuentran en el medio ambiente, en el medio ambiente que se encuentra en cada una de las especies. Se dice que son sensibles y que responden de manera detectable según sea el cambio que ellas sufran. Los indicadores tienen distintos objetivos, como indicador de la calidad del hábitat, detectar la presencia, concentración o efecto de la contaminación, detectar cambios, alteraciones o señales tempranas en un medio, identificar causa y efecto entre estresores y buscar respuestas biológicas. Existen distintos tipos de bioindicadores, pero según su criterio y el tipo de bioreactor es el tipo de bioindicador que se debe señalar. El número 1 es el más sencillo, ya que consiste en atender el grado de sensibilidad que muestran a los estímulos ambientales. Así podemos diferenciar entre cada una de las especies. Por ejemplo, existen especies muy sensibles, poco sensibles y resistentes. El segundo se basa en el criterio de cómo va a responder los estímulos a diferente cambio ambiental. Según este criterio, se habla de detectores, explotadores, centinelas, acumuladores y organismos test o bioensayo. Los detectores son bioindicadores que viven naturalmente en una área que simplemente muestran tales como cambios vital, mortalidad y capacidad de reproducirse, tanto como abundancia. Un ejemplo de ellos es el musgo epiphytus, mientras que los explotadores son bioindicadores cuya presencia indica la probabilidad elevada de que exista una perturbación. Con frecuencia son organismos que de una forma más o menos se hacen muy abundantes en un lugar. Esto se debe a que a la falta de competidores a los cuales ya han sido eliminados por las perturbaciones, mientras que las centinelas son bioindicadores sensibles o muy sensibles que se introducen artificial en un medio y funcionan como alarmas porque detectan rápidamente los cambios. Es decir, no, son tan eficaces que pueden mantenernos al tanto de que si ya ha introducido contaminantes al medio ambiente en el que ellos se encuentran. Mientras los acumuladores son bioindicadores que por lo general resisten a ciertos compuestos al ser capaz de absorber y acumular en cantidades medibles. Se dicen que estos organismos tienen la capacidad que sus tejidos puedan absorber cuantitativamente contaminantes. Organismos test o bioensayo. Este tipo de bioindicador se utiliza en el laboratorio de modo reactivo para detectar la presencia en concentración de contaminantes. La imagen representa pues unas ratas, ¿no? Nosotros vemos como unas ratas comunes, pero lo que hacen en los laboratorios por lo regular es ocuparlas para, como nos dice nuestro concepto, para detectar la presencia y la concentración de contaminantes. Es decir, las utilizan como conejillos de indias, que normalmente así los conocemos, ya que hacen prueba de ellos
sin importar el daño que les pueden ocasionar a estos animales. Por último, el tipo de biomarcador referente al último criterio, que es la posibilidad de medida que puede cuantificar las respuestas. Los bioindicadores pueden ser bioindicadores en sentido estricto y biomonitores. Bioindicadores en sentido estricto son aquellos que con su presencia, ausencia y abundancia indican efectos de un factor ambiental de forma cualitativa, es decir, que se pueden presentar en forma positiva o negativa, positiva por su presencia y abundancia, y negativas, por su ausencia, ya que forman un papel importante en el medio en que se encuentran, mientras que los biomonitores son especies que indican la contaminación o perturbaciones, no solo de forma cualitativa, sino también de forma cuantitativa, porque sus reacciones son más proporcionales al grado de contaminación como de perturbación. Requisito que cumplen los indicadores. Dar respuestas distintas ante estímulos diferentes. Dar respuestas de interés para el ecosistema que se está estudiando y que sean relativamente fáciles de observar y de medir. Solo deben de tener como fuente aquello que proceda del foco de perturbación. Deben de ser fáciles de muestrear, deberían ser sedentarios o tener la capacidad de dispersión limitada. Deben ser resistentes a la acumulación de contaminantes. Como los bioindicadores también tienen ciertas ventajas, como que reflejan el complejo de todos los factores ambientales en dicho medio. Ayudan a visualizar la velocidad y la reacción de los cambios ambientales. Muestran los efectos sobre los seres vivos y su potencial peligrosidad. Localizan las zonas de los ecosistemas, las materias tóxicas y contaminantes se acumulan. Evitan hacer tareas de medidas físicas o análisis químicos que a menudo requieren tiempo, técnica, apartados y personal calificado. Y por último, podemos concluir que los biomarcadores son muy útiles, pero hay que analizar la relación que tienen entre el nivel de biomarcador y la exposición, así como los indicadores, nos dan una imagen bastante exacta de la extensión de la contaminación que ha estado alcanzando a los seres vivos y de sus efectos. Dan una medida de la intensidad del impacto ambiental y de su peligro a la exposición potencial. Y bueno, esto ha sido todo de mi parte sobre este tema de biomarcadores y bioindicadores. Por último, les dejo el cuestionario a resolver sobre este tema. Gracias por su atención